invocando al Arcángel Miguel con el Salmo 91 contra tiempos de miedo. Hay momentos en la vida en los que el miedo no grita, susurra, llega en silencio, disfrazado de pensamientos que parecen inofensivos. ¿Y si no puedo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si Dios se olvidó de mí? Es un visitante invisible que se sienta en nuestra mesa, duerme junto a nosotros y nos roba el aliento sin que lo notemos. Pero el miedo no siempre es el enemigo. A veces es el mensajero que anuncia que el alma tiene hambre de fe. Cuando todo se tambalea, la economía, la salud, la esperanza, sentimos que caminamos solos. Sin embargo, hay un instante en que el cielo se inclina y escucha, un suspiro, una lágrima, un pensamiento dirigido hacia arriba, y algo se mueve. Esa vibración que nace del corazón humano llega al trono divino. Porque antes de que pronuncies una palabra, Dios ya conoce el temblor de tu alma. Y cuando ese temblor se transforma en oración, el universo entero guarda silencio. Esta no es una oración común. No se trata solo de pedir protección, sino de invocar la presencia viva del Arcángel Miguel, el guerrero de luz, el custodio de las promesas. Hoy, a través del Salmo 91, no repetiremos versos antiguos, sino que despertaremos un poder que habita dentro de ti. Cada palabra será una espada de fe, cada respiración un acto de resistencia contra el miedo. Porque el miedo, cuando no se enfrenta, se multiplica. Pero cuando lo miras a los ojos y lo atraviesas con la luz del cielo, se disuelve. Y eso es lo que haremos hoy. Mirar de frente la sombra, con la certeza de que no estamos solos. Miguel, el protector del pueblo de Dios, se levanta cuando el alma se atreve a creer. Su espada azul no solo corta las cadenas del enemigo, corta las mentiras que nos hicieron olvidar quiénes somos, hijos de un Dios que no abandona, que no retrocede, que no deja a nadie atrás. Así que ahora, mientras escuchas mi voz, deja que tu respiración se calme. No pienses en lo que te falta, piensa en lo que te sostiene. No te preguntes por qué el miedo llegó, pregúntate qué parte de ti está lista para despertar. El Salmo 91 no es un refugio para huir, es un recordatorio de que la fe es tu escudo y el amor tu verdadera armadura. Cierra los ojos, siente la presencia. No hay ruido que interfiera con la voz de Dios cuando decides escuchar con el corazón. Hoy, el miedo no tiene la última palabra. Hoy, la luz de Miguel descenderá sobre ti y cada palabra de esta oración se convertirá en fuego. Fuego que limpia, fuego que protege, fuego que ilumina el camino. El cielo te está escuchando. Todo comienza ahora. Cuando el cielo escucha el temblor del alma, hay una vibración en el alma humana que solo el cielo puede escuchar. No nace de las palabras, sino del silencio que habita detrás de ellas. Es ese momento en que el corazón late con fuerza y la mente se llena de sombras. Cuando el miedo toca el alma, no siempre lo hace con gritos. A veces se manifiesta como un suspiro ahogado, como una mirada perdida que busca respuestas. Todos hemos sentido esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta que no sabe si es tristeza o cansancio, pero que, en el fondo, clama por algo más grande, por una señal, por una voz que rompa la oscuridad. Y aunque parezca que el cielo calla, no está mudo. El cielo escucha lo que el mundo no comprende. Hay quienes piensan que Dios solo responde a los valientes, a los que nunca dudan, a los que siempre oran con palabras perfectas. Pero en realidad, Él se inclina con ternura sobre los que tiemblan. El sonido de un alma quebrada tiene un eco que resuena más fuerte que cualquier canto. Cuando tu fe vacila, cuando no sabes si seguir o rendirte, el cielo no te juzga, te observa con compasión y prepara una respuesta. A veces, esa respuesta llega en forma de calma. Otras veces, llega con la presencia de un mensajero de luz, un guerrero del Altísimo, el Arcángel Miguel.
Él no desciende cuando lo llamas con miedo, sino cuando lo llamas con verdad. Porque el cielo no reacciona al temor, sino a la autenticidad del corazón que se entrega sin máscaras. Cuando la oscuridad parece interminable y sientes que tus oraciones rebotan en el techo, es ahí donde el milagro comienza, no en la ausencia del miedo, sino en la decisión de orar a pesar de él. El temblor del alma es un idioma antiguo, uno que los ángeles reconocen. Cada lágrima pronunciada en silencio tiene una frecuencia que toca el corazón de Dios. Él no espera que llegues fuerte, sino que llegues sincero. Miguel se levanta en ese instante, cuando la fe se mezcla con la fragilidad, no para juzgarte, sino para recordarte que incluso en tu debilidad hay poder. Hay algo misterioso en el modo en que el cielo responde. No siempre lo hace con palabras, a veces responde con presencia. De pronto, una paz que no entiendes se instala en medio del caos. El aire se vuelve más liviano y algo dentro de ti comienza a confiar sin razón. Es la voz de lo eterno hablando en lo profundo de tu espíritu, susurrándote que no todo está perdido, que lo que parece el fin puede ser solo el comienzo. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, no pelea fuera de ti, pelea contigo. Y mientras tú pronuncias el Salmo 91, su espada corta las raíces del miedo que te paralizan. Hay un instante sagrado entre el miedo y la fe, un lugar invisible donde el alma decide en qué creer. Ese instante es un altar. Cada respiración es una oración. Cada pensamiento es una ofrenda. Cuando eliges confiar, aunque no sientas nada, estás invocando al cielo sin darte cuenta, porque la fe no es emoción, es decisión, no es una sensación pasajera, es un compromiso con la esperanza. Miguel no llega a los que no temen, llega a los que temiendo se atreven a creer. En ese punto, cuando el miedo se disuelve en la entrega, algo cambia en la atmósfera. Lo que era peso se vuelve ligereza, lo que era angustia se transforma en quietud. La oscuridad pierde poder cuando se enciende una chispa de luz, y esa chispa eres tú cuando oras. El cielo escucha el temblor del alma, no para juzgarlo, sino para transformarlo. Y cada vez que un corazón humano se levanta en medio del temor, un ángel se pone en marcha. Ahora, deja que el sonido de esta oración te envuelva. No necesitas entenderlo todo, solo sentir. Dios no necesita tus argumentos, solo tu sinceridad. Él conoce tu voz, incluso cuando el miedo la apaga. Y mientras el cielo escucha, Miguel se prepara para actuar. Sus alas no son metáforas, son la manifestación de una fuerza que protege, que guía, que sostiene. Porque cuando el alma tiembla, no es debilidad, es señal de que el espíritu está a punto de despertar. El cielo no responde al ruido, sino a la verdad. Y la verdad es esta: aunque el miedo te visite, no tiene poder sobre ti cuando la fe se enciende. Hoy, ese temblor que sientes no es un signo de derrota, es el llamado del cielo que te recuerda quién eres. Eres parte de un plan mayor, un propósito eterno. Cada latido de tu corazón es escuchado por el Creador. Nada en ti pasa desapercibido. Ni una lágrima, ni un pensamiento, ni una duda. Todo lo que vibra en ti llega al oído de Dios. Y cuando Él escucha el temblor del alma, envía su luz, su palabra y a sus mensajeros para recordarte que nunca estás solo. El cielo escucha, siempre lo ha hecho. Y en este instante, mientras respiras y escuchas estas palabras, el arcángel Miguel está cerca. El temor comienza a retroceder, la fe se expande, la oscuridad pierde nombre, porque donde hay un alma que tiembla, también hay un Dios que responde. El eco del miedo en tiempos inciertos. Vivimos rodeados de ruido, pero el miedo tiene un sonido particular, no siempre grita,
A veces se cuela en las conversaciones más inocentes, en las noticias que repiten tragedias, en la voz cansada de quien ya no espera nada. Se disfraza de prudencia, de realismo, de preocupación, pero en el fondo es la duda la que gobierna. Es el eco de un mundo que ha olvidado cómo confiar. Miedo al futuro, miedo a perder, miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente. Cada generación le da un nuevo nombre, pero su raíz es la misma, la desconexión con lo divino. Cuando el alma olvida de dónde viene, cualquier sombra parece gigante, y el miedo, como el polvo, se acumula en los rincones donde la fe no entra. El miedo es contagioso. Pasa de persona a persona como un suspiro invisible. Lo vemos en los ojos de quienes caminan con prisa, en las calles llenas pero vacías de esperanza. En tiempos inciertos, el miedo se convierte en moneda corriente, y pocos se atreven a desafiarlo con fe. Sin embargo, no hay oscuridad tan profunda que no tiemble ante una chispa de luz. Esa chispa es la conciencia de que no estamos solos, de que la presencia divina no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. El miedo nace de mirar el mundo sin Dios, la fe de mirarlo con Él. Cuando el miedo toca la puerta, no pregunta si puede entrar, simplemente se instala, se hace compañero de rutina y poco a poco roba el color de la vida. Por eso, el alma debe responder antes de que se acostumbre. No se trata de negar lo que duele, sino de recordar quién camina contigo. El Salmo 91 no fue escrito para momentos de calma, sino para noches de amenaza. Cada palabra es una promesa que atraviesa siglos. Cada verso es un escudo contra el desánimo. Cuando repites, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás recitando poesía, estás activando una ley espiritual. Quien se refugia en la fe se vuelve impenetrable al miedo. Hay una verdad que incomoda. Muchos oran sin creer del todo, esperando señales para confiar. Pero la fe no se alimenta de pruebas, sino de convicción. En los tiempos inciertos, la fe no es ingenuidad, es rebeldía. Es mirar el caos y seguir diciendo, Dios sigue aquí. Es sostener la mirada cuando todo parece derrumbarse y aún así afirmar que la luz no se apaga. Miguel representa esa rebeldía celestial, la voz que se alza contra las tinieblas y recuerda que el mal no tiene la última palabra. No hay noche tan larga que no termine en amanecer. El miedo no se vence ignorándolo, sino nombrándolo frente al cielo. Decirle, te reconozco, pero no te pertenezco. Es declarar con el alma que la fe pesa más que la duda. Cuando lo haces, algo en el aire cambia. Lo invisible responde. La mente se aquieta, el cuerpo descansa, el espíritu recuerda su fuente. Porque la fe no elimina las tormentas, pero enseña a dormir en medio de ellas. Y eso es lo que el mundo necesita en este tiempo. Almas que no nieguen el miedo, pero que no se arrodillen ante él. El eco del miedo se disipa cuando una sola voz humana pronuncia una verdad divina. No estás solo, no has sido olvidado. El Creador no se ha ido. Él se mueve en medio del caos. Y su presencia se hace más evidente cuando todo parece perder sentido. Lo que para ti es confusión, para Dios es el terreno fértil donde germina la fe. Miguel no desciende en días fáciles, aparece en los días oscuros, cuando la esperanza parece un acto de locura, porque es en la incertidumbre donde se revela el valor de creer. No dejes que el miedo te defina, deja que te enseñe a orar. Cada vez que el mundo te asuste, vuelve a las palabras del Salmo 91 y repite como quien enciende una lámpara. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cada vez que lo digas, el eco del miedo se volverá más débil. Cada vez que lo creas, el cielo se acercará un poco más. Porque el miedo grita,
pero la fe susurra más fuerte, y es ese susurro, constante, firme, el que termina por vencer a las tinieblas. Los tiempos inciertos no desaparecerán, pero pueden convertirse en el escenario donde la fe demuestre su poder. Cuando eliges confiar, no porque todo esté bien, sino porque sabes quién te sostiene, el miedo deja de tener autoridad sobre tu vida. El eco del miedo se desvanece cuando una sola alma decide creer que el amor es más fuerte. Y ese eco, que antes resonaba con angustia, se transforma en un canto de victoria. Hoy, mientras respiras y escuchas, el cielo vuelve a inclinarse. Dios te escucha. Miguel se acerca y el miedo por fin retrocede, la armadura invisible del creyente. Hay una fuerza que no se ve, pero se siente. Es el poder silencioso que sostiene al creyente cuando todo a su alrededor parece caer. No se trata de una coraza de hierro ni de un escudo físico, sino de algo más profundo. Una armadura hecha de fe, forjada en las oraciones y templada en las lágrimas. Cada vez que eliges confiar en medio del caos, estás levantando una parte de esa armadura. No se compra ni se hereda, se construye paso a paso, con cada decisión de no rendirse. La fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando la oscuridad cubre el horizonte y aún así decides seguir caminando. Esa es la esencia del Salmo 91. No prometer que no habrá peligro, sino asegurar que ningún peligro podrá destruirte. Cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, tu vida se convierte en territorio sagrado. Las tormentas llegan, pero no te arrastran. Los temores atacan, pero no te quiebran. Porque la fe no elimina los vientos, los transforma en señales que te empujan hacia el propósito. El creyente que comprende esto ya no busca escapar del miedo, sino entenderlo. Sabe que el temor no desaparece por arte de magia, sino cuando se enfrenta con la luz de la confianza. Esa luz nace dentro, no afuera. Es una certeza que crece en el silencio cuando cierras los ojos y eliges creer que hay un plan incluso en el dolor. La armadura invisible no es un objeto, es un estado del alma. Cada pensamiento de esperanza refuerza su metal espiritual. Cada palabra de fe añade una nueva capa de protección. Muchos viven desarmados, confiando más en sus fuerzas que en las promesas. Pero el creyente que viste esta armadura no necesita demostrar poder, porque sabe que lo lleva dentro. Su seguridad no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Cuando el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no está describiendo un acto simbólico, está revelando una realidad. Hay una cobertura invisible moviéndose alrededor del que confía. Esa cobertura no falla, no se oxida, no envejece, es eterna porque proviene de lo eterno. El miedo, al observar esa fe, retrocede. No soporta la mirada firme de quien ya entendió que la verdadera batalla no está afuera, sino en la mente. Quien domina sus pensamientos gobierna su mundo. Quien deja que la fe dirija sus emociones ya no es prisionero del pánico, y es ahí donde Miguel actúa, fortaleciendo al creyente desde adentro, recordándole que cada duda vencida es un enemigo derrotado. El arcángel no viene a luchar en tu lugar, viene a despertar la fuerza que Dios ya puso en ti. Esa armadura invisible se manifiesta cuando oras con convicción, cuando pronuncias las promesas del Salmo como si fueran respiración. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No son palabras poéticas, son decretos espirituales que ordenan al miedo retirarse. Porque la fe es energía, y cuando se declara con autoridad, toda sombra cede su espacio a la luz. La mente humana no puede comprender del todo cómo actúa esta protección, pero el alma lo sabe. Es el mismo poder que sostiene los cielos
el que sostiene al que cree. Cada golpe que has recibido, cada lágrima que has derramado, forma parte del metal con el que se forja tu armadura. No hay herida desperdiciada, no hay caída inútil. Todo se transforma en fortaleza cuando lo entregas a Dios. Esa es la paradoja divina. Los fragmentos rotos del corazón se convierten en el acero más resistente cuando se funden en la fe. Miguel lo sabe. Por eso, cada vez que siente que un alma se levanta en oración, extiende su espada azul y refuerza ese escudo invisible. Hoy, mientras escuchas estas palabras, algo en ti está siendo reforzado. No necesitas entenderlo, solo abrirte a la posibilidad de creer. Porque la fe no siempre se siente, pero siempre actúa. El mundo puede seguir siendo incierto, pero tú no lo eres. Estás rodeado, protegido, sostenido. El miedo puede intentar acercarse, pero no puede tocarte. No porque seas intocable, sino porque estás cubierto por una promesa que no falla. Esa es la armadura invisible del creyente. No se desgasta, no depende del ánimo, no desaparece con las lágrimas. Permanece firme en medio del fuego, inquebrantable en la prueba, viva en el silencio. Cuando pronuncias el Salmo 91 con el corazón, esa armadura resplandece. Y el miedo, al verla, recuerda que no tiene poder sobre quien se viste de fe. El despertar de la espada azul. Hay momentos en los que el alma siente que ya no puede más. El cansancio se acumula, el miedo aprieta el pecho y la fe parece apagarse como una vela en la tormenta. Es justo ahí, en ese límite invisible entre rendirse y creer, donde el cielo actúa con poder. Porque cuando tus fuerzas se acaban, las del cielo comienzan. Y en ese instante sagrado, algo se mueve en lo alto. El arcángel Miguel desenvaina su espada azul. No es una imagen poética, es una verdad espiritual. Esa espada representa la justicia divina que corta la mentira del miedo y abre paso a la luz. La espada azul no es símbolo de guerra, sino de claridad. Es la manifestación del poder de Dios actuando en lo invisible. Donde hay confusión, trae verdad. Donde hay opresión, libera. Donde hay miedo, establece orden. Cuando invocas a Miguel, no estás llamando a un personaje lejano, estás despertando la energía celestial que habita dentro de ti, el reflejo del coraje divino que Dios sembró en cada alma que decide creer. Su espada no solo corta el mal externo, también atraviesa las sombras internas, la culpa, la duda, el desánimo, la tristeza acumulada que detiene la fe. Hay una línea del Salmo 91 que cobra fuerza en este punto. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Esa oscuridad no siempre viene de afuera, muchas veces nace en la mente. Es el ruido interno que nos convence de que no hay salida. Pero cuando Miguel actúa, ese ruido se silencia. Su luz azul penetra los pensamientos más densos y los purifica. La espada corta las ataduras invisibles que nos hacen repetir historias de derrota. Cada golpe de esa espada es una afirmación del cielo que dice: eres libre, eres protegido, eres hijo de la luz. El despertar de la espada azul ocurre cuando eliges enfrentarte al miedo con verdad, no con fuerza humana, sino con fe activa, no con arrogancia, sino con humildad. Es cuando dejas de pelear solo y permites que el cielo pelee contigo. Miguel no lucha por vanagloria, lucha por propósito, y su propósito es recordarte que la victoria ya fue decretada antes de que comenzara la batalla. La espada no se levanta para destruir, sino para revelar, mostrarte que lo que creías, un enemigo, era solo una ilusión sostenida por el temor. El miedo retrocede cuando la verdad se pronuncia, y esa verdad es una espada. Cada palabra del Salmo 91 pronunciada con convicción es un golpe de luz que disuelve la oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es una frase de consuelo,
es una declaración de autoridad. Es la voz del creyente que ya no se deja intimidar por las sombras. Es la certeza de que Dios no pierde batallas y de que su protección no conoce límites. Miguel representa esa valentía que el alma olvida que tiene. Su espada no es ajena al corazón humano, es su extensión. Cada vez que oras, esa espada se enciende dentro de ti. Cada vez que eliges confiar, aunque la lógica te diga que no tiene sentido, esa espada vibra. Y cuando la fe vibra, el miedo se desarma. El enemigo no teme tu fuerza, teme tu fe. Porque la fe verdadera no grita, no se impone, simplemente brilla. Y donde brilla la luz, la oscuridad no puede permanecer. No hay que imaginar a Miguel como una figura distante, sino como la expresión del poder divino actuando ahora en este instante. Su espada azul es la representación del Espíritu Santo defendiendo tu alma, purificando tus pensamientos y sellando tu propósito. Cada vez que repites el salmo, esa espada se mueve, no en el aire, sino dentro de tu historia. Corta el dolor del pasado, limpia el presente y abre camino hacia el futuro. Su filo es la fe, su empuñadura, la esperanza. El despertar de la espada azul no es un evento, es un proceso. Empieza cuando dejas de correr del miedo y lo enfrentas con oración. Cuando levantas tus ojos al cielo y dices, Señor, aquí estoy. No entiendo todo, pero confío en ti. Esa frase simple desata el poder más grande del universo, la entrega. Miguel no actúa sobre los que huyen, sino sobre los que permanecen. La fe que permanece es la que abre las puertas del cielo, y cuando esas puertas se abren, nada puede resistir la luz que entra. Ahora, mientras escuchas estas palabras, imagina esa espada azul descendiendo sobre ti, cortando todo peso invisible que te detiene, iluminando cada pensamiento oscuro, sellando tu espíritu con la paz de Dios. El miedo pierde fuerza porque la fe ha despertado. El arcángel Miguel está aquí, no como un mito, sino como una verdad viva que se manifiesta donde alguien cree de verdad. Y hoy, esa fe es tu espada, esa luz es tu victoria, donde la oscuridad retrocede. El miedo tiene una forma particular de hacerse fuerte, se alimenta del silencio, del cansancio y de la duda. Se instala cuando la mente se convence de que la luz no regresará. Pero la oscuridad nunca fue más poderosa que la fe, solo necesita que alguien lo olvide para parecerlo. Cada vez que eliges creer, aunque la noche parezca eterna, un resplandor comienza a abrirse paso. Es la misma luz que encendió el universo con una palabra, la misma que habita dentro de ti esperando ser pronunciada. Y cuando el creyente invoca al cielo, la oscuridad retrocede porque la fe no discute, actúa. Hay lugares en el alma donde la sombra se esconde desde hace años. Temores no dichos, heridas guardadas, pensamientos que se repiten como ecos de derrota. Pero cuando el arcángel Miguel desciende, no lo hace para luchar afuera, sino adentro. Su presencia no necesita ruido ni espectáculo, basta su luz para que las mentiras se revelen. Es entonces cuando la persona siente que algo cambia sin saber explicar cómo. Un peso se va. Una claridad nueva aparece. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Esa es la obra de la luz. No razona, transforma. El Salmo 91 habla de esa batalla invisible. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Cada palabra es una promesa que atraviesa el tiempo. Una espada que sigue cortando tinieblas en la mente de quien la declara. Porque la oscuridad no es solo ausencia de luz, es olvido de quién eres. Cuando recuerdas que estás bajo las alas del Altísimo, la sombra pierde sentido. Miguel no viene a traerte algo nuevo, viene a recordarte lo que siempre fue tuyo: autoridad espiritual, poder interior, comunión con Dios. La oscuridad no puede resistir a un alma consciente de su origen divino.
Cuando la fe despierta, el ambiente cambia. Lo que antes era opresión se vuelve calma. Lo que antes era miedo se convierte en discernimiento. Las situaciones externas pueden seguir iguales, pero tú ya no lo eres. Y la oscuridad no puede habitar en un lugar donde el corazón ya no coopera con ella. Porque no se trata de cuánta fe tienes, sino de cuánto permites que la luz entre. Miguel solo necesita una rendija para iluminarlo todo. Esa rendija se abre cuando oras con sinceridad, cuando sueltas el control y dejas que la palabra del Salmo te envuelva por completo. La oscuridad no desaparece de golpe, se retira paso a paso con cada acto de fe. Cuando eliges no ceder al pánico, cuando decides perdonar, cuando dejas de repetir pensamientos que te condenan, estás empujando las sombras fuera de tu mente. Cada decisión que nace del amor es una victoria espiritual. Y esas victorias son las que Miguel celebra. Su espada no golpea al azar, corta exactamente donde hay una cadena, una culpa, una mentira. Por eso, cuando oras, no es tu voz la que hace temblar al miedo, es la autoridad de Dios fluyendo a través de ti. La oscuridad teme a los que recuerdan, a los que no se olvidan de que incluso en el dolor hay propósito, a los que saben que una lágrima entregada a Dios puede convertirse en un río de sabiduría. El creyente no niega la sombra, la atraviesa, la observa, la entiende y la entrega al cielo. Y en ese acto humilde el miedo pierde su sustancia, porque lo que lo alimenta no es su poder, sino tu atención. Cuando la retiras, se desvanece. La verdadera victoria no es destruir la sombra, sino aprender a caminar con la luz encendida. El mundo habla de oscuridad como si fuera el final, pero para los hijos de la fe es solo el escenario donde la gloria de Dios se hace visible. Miguel no huye del caos, entra en él. Su presencia es la demostración de que la luz no negocia con las tinieblas, las reemplaza. Y cada vez que alguien pronuncia las palabras del Salmo con el corazón, el cielo responde, no con ruido, sino con paz, no con miedo, sino con certeza, no con distancia, sino con presencia. Ahora, mientras escuchas estas palabras, siente cómo la atmósfera a tu alrededor se vuelve ligera. No es tu imaginación, es la respuesta divina manifestándose. El miedo comienza a perder su estructura, las preocupaciones pierden voz, la mente se aquieta, el alma se eleva y el espíritu reconoce su fuente. Eso es lo que ocurre donde la oscuridad retrocede. El creyente vuelve a casa, el alma recuerda quién la sostiene y la fe se convierte en el amanecer que ninguna noche puede apagar. El pacto secreto del Salmo 91. Hay palabras que el tiempo no logra desgastar, versos que siguen vivos porque fueron escritos con el fuego de la eternidad. El Salmo 91 no pertenece solo al pasado, es un pacto que se renueva cada vez que alguien lo pronuncia con fe. No es un texto antiguo, es una conversación entre Dios y el alma humana que atraviesa siglos y aún resuena con poder. En su esencia, hay una promesa inquebrantable. Quien habita bajo el abrigo del Altísimo no camina solo, no lucha solo, no teme solo. Cada línea del Salmo guarda una cláusula espiritual invisible, una garantía de amor y protección que trasciende toda lógica. Este pacto no se firma con tinta, sino con confianza. Dios no pide firma, pide entrega, no exige perfección, exige fe. Cuando el corazón recita, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, está firmando una alianza que ningún miedo puede anular. Porque el Salmo 91 no se limita a ser oración, es activación. Cada palabra pronunciada con sinceridad despierta realidades que no se ven, pero que comienzan a moverse a favor del creyente. Ángeles son enviados, caminos se despejan, fuerzas se renuevan. Es el cielo respondiendo al eco de una voz humana que aún se atreve a confiar.
Miguel conoce este pacto, lo defiende y lo ejecuta. Es el custodio de la promesa, el mensajero que vela por quienes la activan. Cuando alguien ora con fe, él no observa desde lejos, desciende. Su espada azul toca la atmósfera y rompe las cadenas del miedo, las trampas del enemigo, las mentiras que nos hacen olvidar nuestra identidad espiritual. Cada vez que el salmo es recitado, Miguel reconoce la señal y se presenta. Porque esas palabras no solo proclaman fe, también convocan a la protección celestial. El pacto del Salmo 91 no promete ausencia de problemas, promete presencia divina en medio de ellos, promete cobertura, fortaleza y propósito. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta frase no habla de distancia, sino de compañía. Dios no observa tu batalla, camina en ella contigo. Miguel no pelea en tu lugar, pelea a tu lado. Y esa alianza entre cielo y alma se activa cada vez que eliges no rendirte, cada vez que, en lugar de caer en el miedo, te refugias en la palabra. Muchos recitan el Salmo sin comprender su profundidad. Lo ven como amuleto, no como pacto. Pero Dios no entrega poder a quien solo repite, sino a quien entiende. Las promesas se cumplen en el nivel en que se creen. Cuando confías de verdad, la palabra deja de ser letra y se convierte en vida. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso no es poesía, es decreto. Y quien lo pronuncia con el alma abierta no está esperando un milagro, está participando en él. El pacto del Salmo 91 es personal. No se hereda, se elige. Cada día, cada decisión, cada pensamiento de fe es una renovación del acuerdo. No importa cuántas veces hayas dudado, lo importante es volver. Porque el pacto no se rompe por tus caídas, se fortalece cuando eliges levantarte. Dios no busca almas impecables, busca corazones dispuestos. Cuando pronuncias el Salmo, estás diciendo: aquí estoy, aunque tenga miedo, aquí estoy, aunque no entienda, aquí estoy, porque sé que sin ti no puedo. Y el cielo responde. Miguel, como testigo del pacto, se mueve donde la fe es genuina. Su luz no se manifiesta donde hay discurso vacío, sino donde hay rendición. Porque la rendición es la llave que abre las puertas del poder divino. No es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que la fuerza humana se agota, pero la divina es infinita. Por eso, cada vez que oras con el Salmo 91, imagina tu voz escribiendo en la eternidad la misma promesa que David escribió con su alma. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese pacto sigue vivo. Cada vez que lo pronuncias, lo reactivas. Cada vez que lo crees, lo expandes. No estás recitando un texto, estás afirmando tu herencia espiritual. Y mientras lo haces, algo en el mundo invisible se alinea. La confusión cede, la ansiedad se disuelve, el miedo se arrodilla ante la autoridad de la palabra. Porque el Salmo 91 no es refugio solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Es el recordatorio de que Dios no falla, que Miguel no duerme y que el amor no se rinde. Hoy, este pacto vuelve a escribirse sobre ti, no en papel, sino en el aire que respiras, en la calma que sientes, en la luz que empieza a rodearte. El Salmo 91 no es una promesa pendiente, es una realidad presente. Cuando lo declaras, el cielo te reconoce, y donde el cielo te reconoce, el miedo desaparece. Ese es el secreto del pacto. No se trata de pedir ayuda, sino de recordar que siempre la has tenido. El refugio bajo las alas eternas. Hay un momento en la vida del creyente en el que la batalla termina y solo queda el silencio. No porque el mundo se haya calmado, sino porque el alma ha aprendido a descansar. Es el instante en que ya no se pelea por controlar lo que escapa de las manos, sino que se entrega al abrigo del Altísimo con la serenidad de quien ha comprendido que nada sucede fuera de su mirada. Ese descanso
no es pasividad, es confianza madura. Es la paz que llega cuando descubres que la protección divina no siempre se nota, pero siempre está. Bajo las alas eternas no hay miedo, hay certeza. No hay urgencia, hay propósito. No hay ruido, hay presencia. El Salmo 91 lo expresa con una imagen que trasciende siglos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No hay metáfora más íntima que esa. Es el Creador inclinándose sobre sus hijos como una madre que protege a su pequeño del frío. Es el amor hecho refugio, el cielo inclinándose hasta rozar la tierra. Cuando te colocas bajo esas alas, la preocupación deja de gobernarte. La mente se aquieta, el corazón encuentra ritmo, la respiración se vuelve oración. Y entonces entiendes que la verdadera fe no siempre se demuestra haciendo, sino permaneciendo. A veces, ese refugio no se siente. El silencio de Dios puede parecer ausencia, pero en realidad es abrigo, porque mientras tú esperas señales, Él te cubre sin que lo notes. Mientras tú buscas respuestas, Él sostiene el espacio para que no caigas. Ese silencio no es distancia, es ternura. En ese lugar secreto, el miedo pierde su voz, las heridas se secan, los pensamientos se ordenan. Y aunque afuera todo parezca igual, adentro ya eres otro. La fe te ha envuelto. Has encontrado el refugio que no se ve, pero que cambia todo lo que tocas. Miguel también se detiene en ese espacio. Su espada descansa, pero su luz permanece. Porque el guerrero celestial no solo pelea, también protege. Se queda a tu lado mientras duermes, vigila mientras dudas, guarda mientras sanas. En ese silencio, sus alas y las del Altísimo se entrelazan, formando una cobertura imposible de romper. No es una barrera, es un abrazo. En ese abrazo desaparece la sensación de estar solo. Ya no eres un alma que busca, eres un alma sostenida. Bajo las alas eternas, el tiempo deja de tener poder. El pasado ya no condena, el futuro ya no asusta, el presente se vuelve suficiente. Es allí donde el alma recuerda su origen y su destino. Ya no hay necesidad de entender cada cosa, porque la confianza se ha hecho carne. Ese refugio no depende del lugar ni de las circunstancias. Puedes estar rodeado de tormentas, pero si estás bajo las alas, nada te toca sin propósito. La tormenta deja de ser amenaza y se convierte en melodía de fondo para tu fe. El mundo busca seguridad en lo externo, dinero, salud, control. Pero la verdadera protección es un estado interior. No es algo que se tiene, es algo que se habita. Por eso el Salmo no dice quien busca al Altísimo, sino quien habita. Habitar es permanecer, es decidir día tras día que tu casa está en Dios, no en las circunstancias. Bajo sus alas, el corazón se vuelve territorio sagrado. El miedo puede golpear las paredes, pero no puede entrar. Las dudas pueden susurrar, pero no pueden quedarse, porque en ese espacio la luz es constante y el amor inquebrantable. En el refugio, el alma aprende a ver distinto. Lo que antes era amenaza, ahora es oportunidad. Lo que antes era carga, ahora es enseñanza. Cada lágrima que cayó en el campo de batalla se transforma en semilla, y esas semillas germinan cuando descansas en Dios. Miguel, guardián de ese lugar, asegura que nada interrumpa ese proceso. Su luz mantiene el equilibrio, su presencia preserva la paz. Es la imagen de un cielo que no solo pelea por ti, sino que te enseña a vivir en calma. Mientras el mundo corre, tú permaneces. Mientras otros buscan respuestas afuera, tú las encuentras adentro. El miedo sigue existiendo, pero ya no te dirige. Has descubierto el secreto. El poder no está en resistir, sino en rendirse al amor que todo lo sostiene. Debajo de las alas eternas, el alma no huye, descansa. No exige, confía.
No teme, adora, porque quien se refugia en Dios no pierde, se transforma. Y en esa transformación, la oscuridad deja de tener dominio, el miedo deja de tener voz, y la fe se convierte en la respiración misma del Espíritu. Cuando el miedo se convierte en fe, hay un punto en el camino espiritual donde el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Nadie lo busca, pero todos lo enfrentan. Llega para sacudir lo que está dormido, para revelar lo que aún no ha sido entregado a Dios. Al principio parece castigo, luego entiendes que es proceso, porque el miedo no siempre viene a destruir. A veces viene a mostrarte qué parte de ti aún no confía. Y cuando te atreves a mirarlo sin huir, cuando en lugar de resistirlo, lo atraviesas con oración, ocurre algo misterioso. El miedo se transforma, se disuelve en la presencia del Creador y da lugar a la fe más pura, aquella que no depende de lo visible, sino de lo eterno. No hay transformación más profunda que esa. Es el instante en que el corazón deja de reaccionar y empieza a creer. Cuando comprendes que no necesitas ver para confiar, porque ya has experimentado la fidelidad divina una y otra vez. La fe no es ausencia de temor, es decisión en medio de él. Es caminar sobre las aguas mientras aún tiemblas, sabiendo que no caerás, porque la mano que te sostiene es más firme que tus dudas. En ese punto, el miedo deja de paralizarte y se convierte en señal. Si lo sientes, es porque algo grande está por manifestarse. La fe madura no huye del miedo, lo abraza y lo redime. Miguel se hace presente en ese proceso, no como guerrero distante, sino como símbolo de fortaleza interior. Su espada azul ya no es amenaza, sino guía. Te muestra que la valentía no se trata de no temer, sino de avanzar aún temiendo. Dios no busca héroes que no sientan miedo, busca almas dispuestas a enfrentarlo con fe. Por eso, cuando invocas al cielo en tus momentos más oscuros, no estás pidiendo que el miedo desaparezca, estás invitando a que se transforme. Y cuando se transforma, ya no te domina. Se convierte en combustible espiritual, en impulso hacia la confianza plena. La fe no nace en los templos, nace en las crisis, en las noches donde nada tiene sentido, en las oraciones donde solo hay silencio. Ahí se gesta la certeza de que Dios no abandona. En ese espacio, el miedo se purifica, pierde su veneno y revela su propósito, porque no hay crecimiento sin sacudida, ni fe sin prueba. Cada lágrima que cae en medio del miedo es una semilla de fortaleza. Cuando esa semilla germina, el alma ya no es la misma. Camina con una convicción que no se enseña, se vive. El Salmo 91 habla de esa transformación con una sabiduría que solo el que ha temido puede entender. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No dice que el terror no vendrá, dice que no lo temerás. La diferencia es enorme. Significa que el miedo puede tocar tu puerta, pero no tu alma. Puede rodearte, pero no poseerte. La fe no elimina los temores, los redefine. Donde antes había amenaza, ahora hay entrenamiento. Donde antes había debilidad, ahora hay propósito. Cuando el miedo se convierte en fe, el alma aprende a agradecer incluso lo que dolió. Empieza a ver los temores pasados como escalones que la condujeron a una fe más real. Y esa gratitud desarma cualquier sombra. Miguel se mantiene a tu lado en cada paso, no para pelear tus batallas, sino para recordarte que ya has vencido muchas antes. La espada azul ahora no corta el miedo, lo ilumina. La luz revela que siempre hubo más poder en tu interior del que imaginabas. El miedo solo sirvió para recordarte de quién dependes realmente. No hay milagro más grande que ver cómo lo que una vez te aterraba se convierte en tu testimonio. Lo que te hizo llorar se vuelve parte de tu mensaje. Lo que creíste que era el final se convierte en inicio.
Esa es la alquimia espiritual de la fe. Toma lo más oscuro y lo transforma en oro divino. Cuando oras con el Salmo 91, estás proclamando esa verdad sin darte cuenta. Cada palabra es un decreto que convierte el temor en adoración, la angustia en certeza, la duda en luz. Hoy, permite que esa transformación te alcance. No luches contra el miedo, entrégalo. No lo reprimas. Míralo con la fe de quien sabe que incluso el dolor tiene propósito. Cada respiración que das en medio de la tormenta es un acto de resistencia espiritual, y cuando respiras con fe, el cielo responde. Miguel extiende su luz sobre ti, y el miedo que antes dominaba, ahora se inclina. Lo que parecía debilidad se vuelve testimonio. Lo que parecía derrota se vuelve victoria. El alma se eleva, la mente se aquieta, y el corazón aprende el secreto. El miedo no se vence, se transforma. Así es como el creyente se vuelve indestructible. No porque no sienta miedo, sino porque ha aprendido a convertirlo en oración, en esperanza, en amor. En el punto donde el temor se disuelve en fe, el alma se alinea con la voluntad divina, y todo lo que antes amenazaba se vuelve parte del plan. Ahí la oscuridad retrocede sin pelear, porque ya no encuentra resistencia, solo confianza. Y bajo esa confianza, el alma reposa en el abrazo invisible de Dios. El miedo ha cumplido su misión. La fe ha nacido. La voz que vence la tormenta. Hay voces que pueden cambiar el rumbo de una noche. Algunas son gritos de miedo, otras son susurros de fe. En medio de la tormenta, el alma aprende a distinguir entre ambas. No es la fuerza del viento lo que define la batalla, sino la voz que eliges escuchar. Hay voces externas que anuncian caos y voces internas que repiten dudas, pero por encima de todas ellas está la voz de Dios, firme, silenciosa y eterna. Esa voz no se impone, se revela, y cuando el creyente la reconoce, la tormenta pierde poder, porque el alma ha recordado de quién depende el mar. El Salmo 91 no es solo un texto de refugio, es una declaración de autoridad. Cada palabra pronunciada desde el corazón tiene el peso del cielo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esas no son frases de consuelo, son decretos espirituales que establecen una realidad. La luz siempre vence. Miguel representa esa voz de poder, la voz que no duda, que no se quiebra, que no retrocede. Cuando el miedo ruge como tempestad, él se levanta y proclama lo que el alma ha olvidado, que ningún mal tiene dominio sobre quien habita en la presencia del Altísimo. La voz que vence la tormenta no siempre grita, a veces es un suspiro que decide no rendirse, una oración en medio del llanto, un pensamiento que elige creer una vez más. Esa voz es la fe hablada, la palabra viva que sale del corazón y cambia la atmósfera. El enemigo no teme tu fuerza, teme tu palabra, porque cuando hablas con fe, el cielo respalda cada sílaba. Las tormentas no se disipan por la lógica, sino por el sonido de una verdad superior. Y esa verdad es la promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Miguel, guardián de la palabra, responde a esa voz. Su espada azul se mueve con cada declaración de confianza. La tormenta no lo intimida, lo convoca, porque la fe activa el poder de lo alto. Cada vez que repites el Salmo 91, estás recordándole al mundo espiritual que no estás solo, que hay una autoridad mayor cubriéndote, que tu voz no es humana, es eco del Espíritu que habita en ti. Y cuando esa voz se levanta, la oscuridad pierde su eco, el miedo pierde su lenguaje y la tormenta se queda sin discurso. Hay quienes callan por temor a parecer débiles, pero el silencio ante la duda es su alimento. La fe no se defiende callando, se afirma hablando. No se trata de negar la realidad, sino de proclamar una verdad superior. La palabra de fe no ignora la tormenta, la confronta.
Jesús no le rogó al viento que se calmara, le habló, y el viento obedeció. Esa misma autoridad habita en ti cuando oras con el corazón, no porque seas poderoso, sino porque estás conectado al que todo lo puede. Hablar con fe es permitir que el cielo se exprese a través de ti. La voz que vence la tormenta no busca convencer, busca declarar. Cuando dices, no temeré porque Dios está conmigo, no estás repitiendo una frase, estás firmando un decreto, estás recordándole al miedo su lugar. Y en ese acto, el alma se alinea con el propósito divino. El sonido de la fe no solo se escucha, se siente. Cambia el aire, disuelve la tensión, rompe las cadenas invisibles. Cada palabra pronunciada en confianza es una espada que corta lo que la duda construyó. En los momentos más oscuros, cuando el ruido de la tormenta parece ensordecedor, cierra los ojos y escucha. En lo profundo de tu espíritu hay una voz que no se ha apagado. Es la voz de Dios, hablándote con calma, recordándote que el trueno no es señal de su ausencia, sino anuncio de su poder. Esa voz no pide que controles el mar, solo que no olvides quién camina sobre él. Miguel repite esa verdad en cada batalla. El cielo sigue teniendo el control. Y así, el creyente aprende a usar su voz no para quejarse, sino para crear. La oración se vuelve acto, la palabra se vuelve arma, la fe se vuelve sonido. Donde antes había lamento, ahora hay proclamación. Donde antes había miedo, ahora hay autoridad. La tormenta sigue, pero ya no tiene el mismo poder porque la voz que sale del alma creyente ya no vibra con temor, vibra con convicción. El secreto no está en callar la tormenta, sino en hablar más fuerte que ella. No desde el orgullo, sino desde la certeza. Cada vez que pronuncias las palabras del Salmo 91, estás levantando un muro de luz en medio del caos, y ese muro no se derrumba, porque fue construido con verdad. Miguel permanece firme a tu lado, su espada brilla, la tormenta cede. La voz que vence no es la más fuerte, es la que no deja de creer. Y cuando hablas con fe, el cielo te escucha, la tierra responde y el miedo se rinde ante la palabra que nunca falla. El amanecer del alma, bajo la luz de Miguel. Toda oscuridad tiene su hora final. Ninguna noche, por más larga que parezca, puede detener la llegada del amanecer. Hay un punto donde el alma, después de tanto resistir, deja de temerle a la sombra y empieza a reconocer su propósito. Esa es la hora en la que la fe madura, en la que la oración se vuelve silencio y el silencio se vuelve certeza. Cuando el corazón deja de pedir y empieza a agradecer. Ese es el amanecer del alma, el instante en que la tormenta se disuelve y lo que queda es claridad. La luz de Miguel, que antes era espada, ahora se vuelve horizonte. Ya no corta, ilumina, ya no lucha, abraza. Es la presencia que queda cuando el miedo ha sido purificado por la fe. El amanecer no llega con ruido, llega con verdad. No anuncia su llegada, simplemente aparece y transforma todo lo que toca. Lo que antes era sombra se convierte en contorno. Lo que antes era amenaza se revela como enseñanza. Es el momento en que entiendes que la fe no era una meta, era el camino. Que Dios nunca te pidió perfección, solo confianza. Que Miguel no vino a pelear por ti, sino a recordarte que siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Y al comprenderlo, el alma respira distinto. Ya no desde la ansiedad de quien busca, sino desde la paz de quien ha encontrado. El Salmo 91 cierra su promesa con un acto de ternura divina. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No se trata solo de años, se trata de plenitud. Es la vida vivida con propósito, la existencia que ha pasado por fuego y ha salido más pura. Es el alma que ya no huye de la oscuridad, porque aprendió que incluso ahí Dios estaba.
El amanecer del alma no borra la noche, la redime. Cada herida se vuelve huella de luz, cada caída parte del diseño, cada lágrima una semilla que florece en esperanza. Nada fue en vano, todo sirvió para llegar hasta aquí. Bajo la luz de Miguel, el creyente ve el mundo con nuevos ojos. El miedo ya no gobierna, la fe ya no vacila. El silencio de Dios ya no duele, ahora se entiende como respuesta. El corazón no pide menos problemas, pide más presencia. La oración deja de ser súplica y se convierte en comunión, y la vida, con todas sus imperfecciones, se percibe como un escenario donde la gracia se hace visible. Porque el alma que ha pasado por el miedo y lo ha transformado en fe, se convierte en testigo del amor que no falla. Miguel no se va al amanecer, se queda. Su luz no es momentánea, es constante. Es la memoria viva de lo divino actuando en lo humano. Cada vez que el creyente duda, su luz se enciende para recordarle que el pacto sigue vigente, que el Salmo 91 sigue respirando en su interior. Bajo esa luz, las palabras "no temerás" ya no son promesa, son realidad. El alma camina ligera porque sabe que no hay sombra que no haya sido vencida por la fe. El amanecer no viene de afuera, brota desde adentro. Es el reflejo del Dios que habita en ti. Ahora todo es diferente. El miedo que te detenía se ha vuelto maestro. La oscuridad que te envolvía se ha convertido en testimonio. La espada azul de Miguel no es solo un símbolo, es la manifestación de un alma despierta. Y esa alma eres tú, que después de orar, llorar y esperar, has aprendido a confiar. Lo que antes pedías, ahora lo encarnas. Lo que antes soñabas, ahora lo vives. El amanecer del alma es el punto donde dejas de buscar a Dios en el cielo y comienzas a verlo en tu respiración, en tu historia, en ti. El cielo no se abre con ruido, se abre con rendición. La luz no irrumpe, se revela, y mientras te quedas quieto bajo su resplandor, entiendes que el verdadero milagro no fue haber vencido al miedo, sino haber descubierto quién eras en medio de él. Miguel, testigo de tu batalla, sonríe, su espada descansa, su misión está cumplida, el alma ha despertado, la fe ha madurado y el día ha comenzado. Ahora el amanecer no es solo una metáfora, es una experiencia. La presencia de Dios se siente en el aire, en la calma, en la gratitud. El miedo ha perdido su nombre, la fe ha ganado su voz. Y mientras la luz del nuevo día acaricia tu espíritu, entiendes que esta no fue solo una oración, fue una transformación. Porque cuando el alma despierta bajo la luz de Miguel, nada vuelve a ser igual. La vida se vuelve ofrenda, la fe se vuelve certeza y el amor de Dios se convierte en el sol que nunca se apaga. Si esta oración tocó tu alma, no la dejes aquí. Compártela con alguien que necesite recordar que la luz todavía vence al miedo. Suscríbete a este canal y activa la campana, porque cada semana seguimos caminando juntos bajo la protección del cielo. Déjame tu comentario y cuéntame qué parte del Salmo 91 encendió tu fe hoy. Tu testimonio puede ser la palabra que otro corazón necesita escuchar. Permanece en la luz, porque Miguel sigue obrando, y la presencia de Dios no se apaga cuando termina el video. Apenas comienza dentro de ti. Nos vemos en la próxima oración, donde una nueva promesa volverá a despertar tu fe.